Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo donde seguiremos aprendiendo Python y en esta ocasión vamos a hablar de los caracteres de escape, ¿vale? Los caracteres de escape en Python sirven para insertar caracteres que no son válidos en una cadena. Para hacer esto se suele utilizar lo que es el llamado carácter de escape, y es una barra diagonal inversa seguida del carácter que deseas insertar en tu línea de código. Un ejemplo de un carácter ilegal es, por ejemplo, usar dos comillas dentro, es decir, dos comillas dobles dentro de una cadena rodeada de comillas dobles. Y vamos a ver este ejemplo. Vamos a entrar a nuestro Visual Studio y vamos a hacer nuestro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí txt, ¿vale? Texto es igual a, abrimos dos comillas y le decimos nosotros somos llamados, yo qué sé, los llamados, vamos a abrir otra vez estas dos comillas, y vikingos, ¿vale? Del norte, ¿vale? Si nosotros nos fijamos en esta línea, ya estamos cometiendo un error. ¿Qué estamos haciendo? Estamos abriendo dos comillas dobles dentro de otras dos comillas dobles. Entonces esto es un error. Si nosotros guardamos nuestro código y lo ejecutamos, verás cómo nos da un error de sintaxis y vemos que nos está seleccionando donde probablemente está nuestro error. Entonces, aquí podríamos utilizar nuestro carácter de escape, ¿vale? Supongamos que nosotros queremos tener en nuestro código, queremos tener la palabra vikingos entrecomillada porque así nos los exige el programa. Entonces, lo que agregaríamos aquí en esta opción es el carácter de escape que habíamos comentado anteriormente, que no es más que una contrabarra, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entraríamos aquí al principio de la palabra, antes también de la primera comilla, y después también cerraríamos nuestro código de esta manera. Vale, pero lo vamos a cerrar, lógicamente, dentro de nuestra comilla, como indica, ¿vale?, este procedimiento. Entonces, vamos a salvar nuestro código y veremos a ver si haciendo esto nos da el texto, ¿vale? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Nos dice que no nos ha mostrado nada, pero nos falta el print. Vale. Entonces hacemos aquí el print, cosas del directo, print txt, ¿vale? Y ahora sí, vamos a guardar otra vez nuestro proyecto y ahora sí que lo tenemos, ¿vale? Nosotros somos los llamados vikingos del norte. Si te fijas, ya aparece nuestra palabra entrecomillada y no tendría ningún tipo de error esta línea de código, ya que estamos utilizando lo que es el carácter de escape. Existen diferentes caracteres de escape y te dejaré una lista en la cual puedes ir haciendo algunos ejemplos con ellas para que tengas a mano lo que son los caracteres de escape y te los estudies perfectamente. Entonces iremos viendo también a medida que vaya avanzando el curso y entraremos en terrenos más pantanosos cómo utilizar estos tipos de caracteres, ¿vale? Pues nada, vamos a dar el vídeo aquí, solo que te quería mostrar lo que son los caracteres de escape y recuerda que en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace a un documento que es bastante cortico donde verás otro tipo de caracteres de escape utilizados en Python.